Vale, pues comparto la pantalla y empiezo. Bueno, pues yo me llamo Eneco y voy a hacer una ponencia sobre cómo programar el entrenamiento de fuerza. Voy a explicar una serie de aspectos clave que hay que tener en cuenta a la hora de programar. Voy a explicar diferentes fases y cargas, etc., a utilizar en función de la modalidad deportiva a la que vayamos a entrenar, en función de las necesidades de fuerza que tenga. Y luego voy a poner un ejemplo práctico concreto con el sprint, aunque eso se puede llevar a otras modalidades deportivas. Habría que hacer ciertos ajustes para cada una de ellas, sobre todo pues para los deportes de equipo y para los deportes llamados de resistencia. Pero bueno, eso daría ya casi para otra charla. Así que nada, voy a empezar con ello. Voy a empezar explicando un poco a qué me dedico. Estoy actualmente estudiando el doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Soy profesor en la universidad y soy preparador físico. Sobre todo me dedico al fútbol. Llevo un equipo de alto rendimiento, de División de Honor, y aparte de eso, soy el coordinador del área en el club. También llevo, desde que acabé la carrera, pues a diferentes deportistas de diferentes modalidades deportivas y a bastantes opositores. Pues lo primero que tenemos que saber cuando vamos a programar es qué es programar. Cuando vamos a programar, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que meter los principios del entrenamiento de fuerza o de los principios del entrenamiento en general para generar unas adaptaciones biológicas. En cuanto a su definición, pues se podría decir que es una serie ordenada de esfuerzos que guardan una relación dependiente entre sí. Y esto del esfuerzo es importante porque nosotros cuando programamos siempre vamos a programar un esfuerzo concreto para un objetivo concreto. El objetivo de la programación siempre va a ser mejorar la fuerza específica, es decir, la fuerza útil. Nosotros vamos a entrenar y vamos a elegir ciertos ejercicios para mejorar el rendimiento y mejorar la fuerza que se da en competición, que normalmente suele ser aplicar más fuerza en menos tiempo. Si yo quiero mejorar el sprint y antes lo hacía en 10 segundos, pues para poder hacerlo ahora a 9 tendré que aplicar más fuerza en menos tiempo. O en menos tiempo en la misma cantidad de fuerza, es decir, más rápidamente. Y en algunas modalidades deportivas también cobra mucha importancia ser capaz de mantener esas aplicaciones de fuerza durante el tiempo. Es decir, la resistencia a la pérdida de fuerza, que es diferente al concepto que tenemos de entrenamiento de fuerza-resistencia, que realmente casi nunca deberíamos de hacer ese tipo de entrenamiento del que se habla cuando hacemos fuerza-resistencia. En cuanto a qué ocurre cuando nosotros entrenamos, cuando vamos a generar una programación, un ciclo de entrenamiento, nosotros lo que queremos es generar unas adaptaciones. Entonces, vamos a darles a los deportistas un estímulo concreto y ese estímulo lo que va a generar es una disminución del rendimiento temporalmente, que no es porque haya empeorado el rendimiento, sino porque a lo mejor está fatigado y no puede aplicar por esa fatiga la misma cantidad de fuerza que anteriormente. Pero con los procesos de recuperación y de adaptación a ese estímulo se va a dar una supercompensación, aunque no me gusta llamarlo así, sino que se da una adaptación positiva a ese entrenamiento y mejorará el rendimiento y será capaz de tolerar pues esfuerzos o cargas mayores que nosotros le propongamos.
y a lo largo del entrenamiento, a base de estímulo-adaptación, llegará un momento en el que por carga, por fatiga, pues el deportista realmente se canse y no progrese, se genere un estancamiento. Y si nos hemos pasado en exceso, aunque eso es bastante difícil de ver, pero puede suceder, pues puede que generemos un sobreentrenamiento. Y cuando llegamos a este punto, a este punto en el que vemos que el deportista no mejora, que realmente hay un estancamiento, pues es cuando tenemos que sopesar si tenemos que empezar un ciclo nuevo o hay que hacer una etapa de descanso, y eso lo vamos a poder saber o poder detectar sobre todo pues valorando lo que hemos hecho, valorando al deportista. Si tenemos variables fisiológicas, pues muchísimo mejor, y si no, pues a base de preguntas, de cuestionarios y valorando lo que hemos hecho previamente. Y volveríamos a empezar, pues sabiendo habría que hacer una evaluación de desde dónde empezar, qué niveles de rendimiento ha alcanzado y establecer unas cargas nuevas para volver a empezar ese ciclo nuevamente. Como aspectos clave dentro de la programación, sobre todo, decir que, bueno, como es uno de los principios de entrenamiento y de los más importantes, es generar una sobrecarga progresiva. Esa sobrecarga la vamos a tener que hacer variando la carga, y para variar la carga, como dijo Chris el otro día, pues lo vamos a poder hacer variando la intensidad y el volumen. También podríamos generar cambios con el tipo de ejercicios, pero sobre todo con la intensidad y el volumen. La intensidad se refiere a la carga a utilizar, al esfuerzo que le vamos a proponer, y el esfuerzo sería volumen con intensidad y la intensidad la carga. Y el volumen lo detectaríamos con el número de ejercicios que le proponemos, las series y las repeticiones. Otro aspecto súper importante es la especificidad de la carga. Esto no quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo a un lanzador de jabalina, ¿no? Pues le voy a poner con una goma a hacer el gesto de la jabalina, cuando a lo mejor el gesto técnico es totalmente diferente y la aplicación de fuerza es totalmente diferente, y estoy generando, pues en vez de una adaptación positiva, a lo mejor o que no mejore, y en el peor de los casos, pues que disminuya el rendimiento. Cuando hablamos de especificidad de la carga, lo que tenemos que tener en cuenta es qué musculatura entra en juego en ese gesto de competición, qué vectores de fuerza son los importantes, si el horizontal, si el vertical, qué tipo de contracción es la importante y a qué velocidad se contrae la musculatura en el gesto de competición, y qué demandas energéticas tiene ese deporte. Y otro aspecto clave en la programación del entrenamiento de fuerza es combinar diferentes velocidades de ejecución o diferentes cargas. Se ha visto en los estudios que combinar cargas altas con cargas medias y cargas bajas se consigue mayor rendimiento que si solo hiciésemos cargas altas o si solo hiciésemos el entrenamiento específico, pues con cargas medias bajas, o depende si el entrenamiento específico es cargas altas. Combinar las diferentes velocidades de ejecución y diferentes cargas se ha visto como una estrategia mejor para la mejora del rendimiento. Y antes de programar, lo que yo tengo que hacer es me tengo que hacer una serie de preguntas. Lo primero de todo es qué necesidades de fuerza tiene mi deporte al que yo voy a hacer la programación. Es decir, cuánto de importancia tiene la fuerza en mi modalidad deportiva. Si es un deporte de necesidades bajas de fuerza, como puede ser la carrera, de necesidades medias bajas, como puede ser el fútbol, necesidades medias altas, como puede ser un saltador, o de necesidades altas, como son los casos de powerlifting o halterofilia. Y segundo, ¿a qué sujeto voy a entrenar?
No es lo mismo una persona que es joven y acaba de empezar, una persona que es adulta y acaba de empezar, o una persona muy experimentada en el entrenamiento ya, o incluso dos mismas personas que llevan el mismo tiempo entrenando y que incluso pesan lo mismo, probablemente pues necesiten un entrenamiento diferente, porque aunque tenga una similitud en cuanto a experiencia y peso, etc., probablemente uno de ellos tenga un rendimiento totalmente diferente al otro y tolere un volumen diferente, se encuentre más cómodo a diferentes intensidades, y eso también es importante porque lo va a tolerar mejor. Y el volumen que le metemos a los deportistas es una variable muy importante para mejorar el rendimiento. Una vez que tenemos eso, sabemos qué necesidades de fuerza tiene mi deporte, que esto lo voy a poner, luego hay una diapositiva en la que lo explico. ¿Qué necesidades de fuerza tiene mi deporte y qué deportista tengo? Tengo que establecer el número de ciclos de entrenamiento en la temporada. Tengo que saber cuántas competiciones tengo y cuándo. No es lo mismo planificar para una competición concreta y en el que tengo un tiempo largo, o para una modalidad en la que tengo diferentes competiciones a lo largo de las semanas o cada mes, por ejemplo, o incluso programar para una fase en la que tengo varias competiciones seguidas. Y una vez que sé cuánto tiempo tengo para programar diferentes ciclos, pues los establezco y digo, pues voy a meter X número de ciclos. Y cuando ya sé eso, sabiendo el tiempo que tengo, elijo los ejercicios, que los ejercicios tenemos que elegirlos con el criterio que he dicho antes, con los criterios de especificidad. Cuanto más tiempo tengo para la competición, cuanto más lejos estoy de la competición, pues puedo darle más importancia a ejercicios más alejados, no tan específicos de la competición. Y cuanto más me acerco, pues los ejercicios más específicos tendrán más importancia. Después, una vez que he elegido los ejercicios, en cada uno de los ciclos que yo vaya a hacer, tengo que establecer, sobre todo, a qué intensidad voy a empezar, con qué cargas voy a empezar ese ciclo. Y estaría bien estimar con qué cargas quiero acabar ese ciclo. Aunque luego eso va a depender de la evolución que vaya teniendo ese deportista y tendremos que ir adaptándolo. Pero sobre todo establecer una carga inicial. Y para eso pues hay que valorar qué fuerza tiene, a qué velocidad mueve ciertos kilos, y eso se va a corresponder a un porcentaje del RMI. Podemos detectar qué fuerza más o menos tiene y sobre todo la RFD, cómo transcurre esa fuerza. Si es buena picadora al inicio o no. Y después valorar pues, el volumen que le voy a meter semanalmente. El volumen lo podemos controlar. El volumen se establece con la frecuencia de entrenamiento, las series, las repes y el número de ejercicios que metemos. Y con todo eso pues tenemos un volumen total. Y tenemos que intentar conseguir el volumen óptimo, pero esto no lo vamos a saber. Tú puedes estar haciendo un entrenamiento y estás mejorando, pero eso no quiere decir que con otro volumen y otras intensidades habrías mejorado más. Lo importante es que estás mejorando, y eso es lo importante. Si vemos que no mejoramos y que la persona no llega nada cansada o no acaba nada cansado los entrenamientos o las semanas, pues a lo mejor es que no estamos metiendo el volumen necesario. O si siempre está muy cansado y no estamos mejorando, a lo mejor es que nos estamos pasando. Y si vemos que llega más o menos fatigado, pero no mejora, pues a lo mejor el problema está en los ejercicios o las cargas, o que necesitamos un periodo de descanso. Pero en cuanto a volumen, eso. Dentro del volumen, para mí uno de los aspectos claves es la frecuencia de entrenamiento. Es decir, cuántas veces a la semana entrenamos un mismo movimiento o un mismo objetivo concreto. Se ha visto que la frecuencia 1, es decir, entrenar un mismo movimiento una vez a la semana, puede ser interesante, sobre todo en etapas de iniciación, puede ser un estímulo
suficiente como para mejorar el rendimiento. Y también cuando, por ejemplo, en deportes de equipo, que tenemos competiciones cada semana y no podemos meter a lo mejor 2 sesiones de fuerza, pues una frecuencia 1 puede ser suficiente para mantener los niveles de fuerza que hemos conseguido en ciclos anteriores o en etapas anteriores. La frecuencia 2 es la más óptima para la mayoría de los deportes, con una frecuencia semanal de 2 días a la semana, se consiguen unas ganancias suficientes en fuerza para casi todos los deportes. Y la frecuencia 3 es interesante pues para intensificar en ciertos momentos que nos interese y sobre todo para deportes de altas necesidades de fuerza, como pueden ser la halterofilia y el powerlifting, donde tienen que meter a lo mejor mucho volumen de entrenamiento con cargas altas, pues hacerlo en más días, es decir, fraccionar ese volumen en más días, se ha visto como una estrategia muy positiva para que toleren ese volumen y mejoren el rendimiento. Y quiero hacer ahora, leeros un poco la explicación de carga óptima, porque esto es importante para la diapositiva que viene a continuación, entendamos que la carga óptima se entiende como el mínimo estímulo en cuanto a volumen, intensidad y forma de organización de los mismos que puede proporcionar los más altos resultados. Y esto quiere decir que si yo con un estímulo menor ya estoy generando unas adaptaciones importantes, pues súper bien, porque no estoy agotando ciertos niveles de carga que a lo mejor necesito más adelante. Y esto, por ejemplo, cuando empecéis, si se empieza con deportistas jóvenes, casi coges una carga, el 60%, por ejemplo, y estás con ese 60% X tiempo y ves que aumentas los kilos y lo mueven a la misma velocidad. Y eso es una adaptación súper positiva, porque sigue siendo un 60% la carga, pero cada vez mueven más carga a la misma velocidad. Eso quiere decir que son muchísimo más fuertes y no estás agotando cargas más altas, como pueden ser el 80%, que a lo mejor necesitas en etapas pues más adelante, cuando ya tengan una experiencia más grande. Aquí he puesto 3 gráficos, ¿vale? 3 tablas donde explico las necesidades de fuerza que tiene cada una de las modalidades, la carrera, el fútbol, el que estaría entre medias bajas, los saltadores que estarían ahí entre medias altas y los sprinters, y las necesidades más altas que son los deportes puramente de fuerza, de halterofilia y powerlifting. Y voy a explicar un poco más aquí, porque es donde, como luego voy a hacer el ejemplo con el sprint, voy a explicar más a fondo esto, aunque también voy a tocar el de bajas, porque el entrenamiento de carrera trae su miga. ¿Cómo entrenamos la carrera? Pues trae su miga. Está establecido, por ejemplo, he puesto yo 5 etapas diferentes y lo importante es que al inicio, casi con un estímulo muy bajo, ya sea para la modalidad que sea, si es un principiante, pues con esos estímulos ya vamos a generar una mejora del rendimiento y lo importante es que a lo largo de las etapas se va empezando con una carga mayor y se acaban los ciclos también con una carga mayor y el esfuerzo también es mayor a lo largo de las etapas. Estas últimas etapas, en las que pone 5, realmente en necesidades medias y necesidades bajas en estas modalidades, esta etapa 5 casi ningún deportista es necesario que la haga, solo deportistas muy entrenados. Sí, en estas, en las de necesidades altas, pues llegar a esta etapa a lo mejor sí que es necesario e interesante. Hacer 1 o 2 repeticiones, acabar los ciclos con hacer 1 o 2 repeticiones con un peso que podamos mover 3 o 4 veces, que esto correspondería a un 90% de la carga más o menos, pues será necesario para mejorar el rendimiento porque vamos a tener que mover luego esas cargas en competición. Pero no sirve de nada, que muchas veces en Instagram también me han dicho, no, es que yo busco la RM y tal. Bueno, pues tirar la RM no tiene sentido para mejorar el rendimiento. Con carga, eso es, además, esa RM que has tirado ese día, a lo mejor dentro de una semana eres incapaz de moverla. Y con cargas submáximas, pues lo vas a controlar mucho mejor, vas a poder ejecutar el ejercicio con mayor seguridad y las mejoras en el rendimiento probablemente sean hasta mucho más positivas.
porque como veremos más adelante, con pérdidas menores de velocidad y con esfuerzos menores se consiguen mayores ganancias de fuerza. En cuanto a las necesidades bajas, el entrenamiento de fuerza en los deportes de resistencia no tiene que ser para hacer fuerza-resistencia. Eso de hacer, por ejemplo, 3×15 a muerte en extensión de cuádriceps, lo único para lo que vale es para reventar al deportista. El entrenamiento de resistencia a la pérdida de fuerza que va a hacer ese deportista es en el entrenamiento de carrera, que va a correr durante un largo periodo de tiempo aplicando fuerza durante ese tiempo, entonces va a estar resistiendo a sus aplicaciones de fuerza específicas a lo largo del tiempo, no haciendo ejercicios de fuerza en el gimnasio muchas veces y con alto esfuerzo. Eso lo que le va a generar es una fatiga para luego el día siguiente entrenar la resistencia, que es el entrenamiento importante. Nosotros en el entrenamiento de fuerza en el gimnasio lo que tenemos que intentar es mejorar las estructuras de esa persona, es decir, las musculotendinosas, la economía de carrera y la aplicación de fuerza, que realmente la aplicación de fuerza en la carrera es una necesidad de fuerza baja, con lo cual el entrenamiento de fuerza que haga ese deportista tendrá que ser a la máxima velocidad posible para mejorar la velocidad a la que aplica fuerza, pero sin generarle una fatiga excesiva que luego no afecte al día siguiente al entrenamiento. Que también tenemos que tener en cuenta qué entrenamientos va a hacer a posteriori los días siguientes de resistencia para generar las mínimas interferencias posibles, pero eso ya es otra cosa que se me escapa de esta ponencia y si queréis luego a lo mejor en las preguntas y respuestas lo detallamos. Aquí he puesto dos ejemplos que están sacados del estudio de Sánchez Medina, aunque lo he adaptado yo también un poco. Se ha visto que en los ejercicios de tren superior la pérdida de velocidad o el esfuerzo puede ser un poquito mayor para mejorar el rendimiento, pero realmente para la mayoría de las modalidades deportivas, para mejorar la fuerza, con poca pérdida de velocidad, es decir, máximo en necesidades altas podríamos llegar al 30%, pero en el resto de deportes no hay casi ni que superar ese 20% de pérdida de velocidad. Se ha visto que mejoran más el rendimiento realmente que pérdidas más altas como pueden ser pues, a partir de ese 30% en la sentadilla, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, es muy interesante también en readaptación porque nosotros lo que realmente queremos generar es una mejora del rendimiento que tiene actualmente ese deportista y hacerle ejercicios, como vamos a ver luego, de ejecución lenta, pues no le van a ser beneficiosos y hacerle ejercicios con un esfuerzo altísimo en la serie, pues puede que le genere menos adaptaciones positivas para su modalidad que esfuerzos menores, como podemos ver en los estudios. Un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando programamos la fuerza es la contracción muscular. Las fibras rápidas tienen el doble de capacidad de producir fuerza rápidamente que las fibras lentas. Y entonces, si estamos hablando de aplicar fuerza rápidamente, aplicar más fuerza en menos tiempo, pues estas fibras tienen mucha importancia y es en las que tenemos que incidir en nuestro entrenamiento. Entrenar a alta velocidad o con la máxima velocidad posible, eso no quiere decir que el desplazamiento por ejemplo, de la barra vaya a ser rápida. Si yo hago 2 repeticiones con un peso que máximo podría mover 4 veces, eso es una carga muy grande y la barra se va a mover lentamente, pero yo la muevo a la máxima velocidad posible. Y entrenamientos a esa máxima velocidad posible, pues mejoran la frecuencia del estímulo, los cambios en el reclutamiento y una mejor sincronización de las unidades motoras y además si la carga es alta, también el reclutamiento de unidades motoras será mayor. Este tipo de entrenamientos generará un estímulo e hipertrofia en las fibras rápidas, que son las que nos interesan estimular, porque son las que son capaces de aplicar fuerza rápidamente. Y lo que he dicho, si el entrenamiento que hacemos es de mover o el ejercicio que hacemos es lento, lo que vamos es activar e hipertrofiar las fibras lentas e incluso que se generen cambios de fibras rápidas a fibras intermedias o lentas, y esto puede dificultar que luego el deportista en su modalidad aplique fuerza pues rápidamente.
En cuanto a un ciclo de entrenamiento, lo que es lo que comúnmente pues, podemos llamar como macrociclo, aunque no es así, es lo que cuando programas en fuerza se habla de ciclos de entrenamiento y consta de 4 fases que tienen, cada fase tiene unas características determinadas y son similares en casi todos los deportes. Lo que va a variar es el tipo de ejercicios que vamos a usar. No voy a usar los mismos ejercicios para fútbol que para natación, por ejemplo. El porcentaje de cargas en función de la modalidad deportiva, de las necesidades de fuerza que tenga y las progresiones en el volumen y la intensidad. Y lo que he dicho, cuesta de 4 fases y una de recuperación. Y la duración de esos ciclos suele ser lo más óptimo entre 8 y 12 semanas, pero pueden llegar a ser de 14 y 16 semanas, sobre todo al inicio, en iniciación, cuando una persona empieza. ¿Por qué? Pues porque con cargas mucho más pequeñas ya va a generar adaptaciones y entonces esa progresión de cargas hasta cargas más altas pues se puede hacer más larga. Y luego podemos hacer ciclos más cortos, de entre 4 y 6 semanas, cuando, por ejemplo, no nos entre un ciclo entero, no podamos hacer un ciclo de 8 o 12 semanas, o, por ejemplo, si queremos acentuar de las fases que vamos a ver luego, dentro de esas fases, una fase concreta, pues podemos reducir cierto tiempo, ciertas fases e incidir más en la fase que nos interesa, como puede ser la fase más específica, la orientada a la competición. O en deportes de equipo, que no siempre podemos meter un ciclo completo. En cuanto a las fases de entrenamiento, lo que he dicho, son similares en casi todos los deportes. Lo que va a variar es que el número de repeticiones por serie va a ser menor cuantas mayores necesidades de fuerza tenga ese deporte. Si, es lógico, si en powerlifting y halterofilia se trata de mover una carga una vez, pues tendremos que hacer mucho más entrenamiento con repeticiones entre 2 y 3. Sin embargo, pues en otras modalidades no nos interesa o no es necesario que hagamos o que utilicemos cargas pues tan altas. Y que el esfuerzo, pues cuanto mayores sean las necesidades de fuerza del deporte, será mayor. ¿Por qué? Pues porque la hipertrofia en ciertos deportes nos puede interesar, porque a mayor masa muscular, pues más estructura tengo que puede aplicar fuerza, entonces pues me puede ser beneficioso. Y sin embargo, en otras, pues la hipertrofia pues, me puede traer un problema, porque tendré más masa que movilizar durante mucho tiempo. Y si no ha habido un aumento relativo de la fuerza, pues es un problema. En cuanto a la primera fase, el objetivo de esta fase es la mejora de la fuerza ante los ejercicios de entrenamiento, como pueden ser, por ejemplo, sentadilla y cargada, en el ejemplo que vamos a ver de sprint. Y es en esta fase donde vamos a empezar con las repeticiones por serie más altas, pues por ejemplo entre 10 y 6 repeticiones por serie. En la fase 2, el objetivo sigue siendo mejorar la fuerza en los ejercicios de entrenamiento, aunque ya empieza a entrar ese entrenamiento específico, la mejora de la fuerza útil. Aquí se reduce un poco el número de repeticiones por serie y es en esta fase donde lo que es la carga global entre los ejercicios a utilizar, la intensidad que se mete y el volumen, la carga general es mayor. Pasaríamos después a la fase 3, en el que ya aquí el objetivo es mantener la fuerza, incluso se puede mejorarla un poco en los ejercicios de entrenamiento, pero sobre todo mejorar la fuerza útil. En esta fase vamos a seguir reduciendo el número de repeticiones por serie y aumentando la intensidad. Y es aquí donde, lo que he dicho antes de combinar cargas altas y bajas, donde esos cambios y esa combinación de cargas altas y cargas bajas y ejercicios específicos se acentúa. Y en la última fase, el objetivo aquí es 100% mejorar la fuerza específica. Los ejercicios específicos son los más importantes dentro de esta fase. Y tenemos que intentar también no perder o mantener la fuerza que hemos obtenido anteriormente en los ejercicios de entrenamiento. Se sigue disminuyendo normalmente el número de repeticiones por serie
E incluso en los ejercicios de entrenamiento, la frecuencia que se le da a estos puede ser menor para reducir el volumen de esos ejercicios y llegar más frescos al entrenamiento específico. Y por último, tenemos la fase 5, que es la fase de recuperación. En esta fase no quiere decir que no vayamos a entrenar, podemos entrenar dependiendo de cómo esté la persona. Para eso habría que valorar y podríamos decidir o que entrene fuerza o que haga otro tipo de entrenamientos o incluso que no entrene y recupere. Y esto puede durar una fase de recuperación pues entre unos días y varias semanas en función de la fatiga y de todo lo que hayamos entrenado anteriormente. En cuanto al ejemplo práctico, pues eso, lo primero que tenemos que hacer, como lo voy a hacer con el sprint, es escoger una serie de ejercicios. En este caso yo he escogido, bueno, sentadilla, también podríamos escoger hip thrust, aunque a mí el hip thrust me gusta más meterlo dentro de los monopodales, la cargada de fuerza, el salto vertical con y sin carga, la pliometría, aunque la pliometría yo la metería siempre y cuando el deportista tenga unos niveles de fuerza bastante altos. Se establece más o menos en la literatura que tiene que poder mover en sentadilla 1,5 veces su peso corporal en sentadilla. Pero también tenemos que ver otro tipo de cosas dentro de la pliometría, si absorbe bien la fuerza, si es capaz de aplicar fuerza en cada ciclo de estiramiento-acortamiento adecuadamente. Generalmente eso, que la dinámica en los saltos sea buena, que no tarde mucho tiempo en ese contacto y que pueda aplicar fuerza rápidamente. Y para eso necesita una base de fuerza. Saltos tipo skip, que son los saltos en amplitud de zancada. Cuestas es una manera de meterle resistencia al sprint. Y luego, pues ejercicios para mejorar la fase acelerativa, la aceleración, que podrían ser salidas con y sin carga, lanzamiento de balón medicinal para trabajar la fase de ataque de la pierna que ataca hacia adelante y el siguiente contacto, y empujes o arrastres de trineos, sobre todo pesados. Y luego, la fuerza específica o la resistencia a la pérdida de fuerza, que al final el sprint tiene una fase acelerativa y una fase de mantenimiento de la velocidad, es decir, de resistencia a diferentes aplicaciones, o sea, a resistencia a aplicaciones de fuerza, resistir la pérdida de fuerza. Y eso se consigue pues entrenando el propio sprint. ¿Cómo entrenamos el propio sprint? Pues el sprint sin ponerle una carga o poniéndole una carga ligera, un arrastre de trineo ligero. Y luego hablaríamos de ejercicios compensatorios y ejercicios de fortalecimiento general. Los ejercicios compensatorios serían esos ejercicios pues en los que no trabajamos la musculatura, en los ejercicios que hemos planteado para mejorar el rendimiento, o esos ejercicios en los que en los testes de valoración hemos detectado que a lo mejor tiene una debilidad en cierto grupo muscular o que no activa bien cierto grupo muscular, pues esos ejercicios entrarían dentro de ese bloque. Y los de fortalecimiento general se refieren más, en este caso, pues al tren superior y a la musculatura estabilizadora del core. En cuanto al ejemplo de programación general, he puesto aquí una programación de 12 semanas en la que hay 4 fases que están diferenciadas por colores, fase 1 de 3 semanas, fase 2, fase 3 y fase 4. Vemos que los ejercicios de entrenamiento, sobre todo sentadilla y cargada, se mantienen durante todo el ciclo. Y vemos que en la fase media, sobre la fase 2, el inicio de la 3, es donde mayor número de ejercicios hay, y es aquí donde he dicho que es lo que es la carga global entre la intensidad y el volumen es mayor. También vemos que ya en la fase 2, donde empezamos a entrenar la fuerza específica, ya entra el sprint, empiezan a entrar los ejercicios de aceleración, aunque a mí me gusta meter el ejercicio específico ya desde un inicio y por eso, por ejemplo, aquí he puesto progresiones de sprint desde el día 1. Y vemos también que en las últimas fases del ciclo el número de ejercicios es menor y también incluso los ejercicios de entrenamiento, esto no quiere decir que se vayan a entrenar
seguir entrenando 2 veces por semana. A lo mejor también se puede disminuir su frecuencia y entrenarlos una vez por semana para darle más importancia a los ejercicios específicos, a las aceleraciones y al sprint, para llegar más fresco y poder meter más volumen de entrenamiento específico. He puesto un ejemplo de programación de la sentadilla, tanto con la pérdida de velocidad o con el carácter de esfuerzo. Lo voy a explicar con el carácter de esfuerzo porque es con el que más, con el que puede entrenar todo el mundo. Para entrenar con la pérdida de velocidad necesitamos un encoder, pero bueno, lo voy a explicar un poco por encima. Cuando entramos con pérdida de velocidad, lo que tenemos que establecer es un porcentaje de la RM a entrenar y una pérdida de velocidad. Y como hemos visto, pues aquí las pérdidas rondan entre el 10 y como mucho el 25%, porque con pérdidas inferiores al 30% se obtienen mayores beneficios en fuerza. Y encima que esta modalidad es de sprint, no de levantamiento de peso. Y empezamos con porcentajes más altos, con porcentajes más bajos para acabar con porcentajes más altos. Con el carácter del esfuerzo, lo que hacemos es programar una serie de repeticiones y un esfuerzo máximo teórico. Es decir, yo tengo que coger un peso que puedo mover máximo 18 veces, pero lo muevo 8 veces. Siempre, cada una de las repeticiones a la máxima velocidad, pero me dejo varias en reserva. Y lo mismo, empezamos con más repeticiones por serie para acabar con menos repeticiones por serie. Y lo mismo, la carga a utilizar aquí va a ser menor y aquí va a ser mayor, porque aquí puedo mover esa carga 18 veces y aquí la carga la puedo mover como mucho 4, 5 veces. Y como vemos, hay días que no hay entrenamiento. Y esto es, bueno, lo he hecho teóricamente para que llegásemos pues, más frescos al entrenamiento del sprint, ¿vale? Reduciendo la frecuencia, que como he dicho, para mí es una de las variables más importantes para establecer el volumen. Y eso, entrenando 2 días por semana. En cuanto a la organización de la estructura semanal, he puesto un ejemplo de una semana concreta, ¿vale? Y esto es un contexto en el que entrena mañana y tarde. En caso de que no pudiera entrenar mañana y tarde, con muchas de las personas que vamos a entrenar, pues habría que reestructurar todo y a lo mejor solo entrenando pues por la tarde no descansaría 2 días, sino que a lo mejor descansa solo un día. He puesto una estructura de entrenamiento de gimnasio a la mañana y de pista a la tarde. Si entreno gimnasio a la mañana, pues a la tarde a lo mejor el estrés que tengo que generar en ese entrenamiento es menor y eso en los procesos de adaptación también tenemos que tener en cuenta. Si vamos a hacer 2 entrenamientos, uno a la mañana y otro a la tarde, ¿qué le he hecho a la mañana y qué le voy a hacer a la tarde? Pues, por ejemplo, aquí a la tarde le voy a hacer entrenamientos que le supongan menos estrés metabólico, ejercicios de alta intensidad, pero de corta duración. En este caso, ejercicios más enfocados a la fase inicial del sprint, a la fase acelerativa. Y el martes ya pues metería más ejercicios o más estrés metabólico en cada uno de esos ejercicios. Ejercicios más largos, el propio sprint, que pues, tiene una fase propia acelerativa y una fase de mantenimiento de la fuerza. Y son ejercicios de velocidad, de alta intensidad y en los que se trabaja pues, la resistencia a la pérdida de fuerza. Y por la tarde podemos meter ese entrenamiento compensatorio, que como hemos dicho, pues es entrenamiento de ciertos grupos musculares que a lo mejor no tocamos tanto en el entrenamiento que le proponemos para la mejora del rendimiento con cargas y pues el entrenamiento del tren superior y del core. Luego, esta estructura que vemos al inicio se repetiría, pero eso no quiere decir que los ejercicios vayan a ser los mismos. No todos los ejercicios van a tener una frecuencia 2. Puedo cambiar los ejercicios pues en función de lo que quiera trabajar y algunos se repetirán si considero que son muy importantes. En cuanto a la explicación de estos, el día de gimnasio, por ejemplo, yo he escogido sentadilla cargada, sentadilla búlgara, saltos sin carga y peso muerto monopodal, que aún este podría entrar dentro de los compensatorios, y he escogido esta estructura de, espera que el ratón, vale, esta estructura de sentadilla cargada y después el último que sea salto sin carga, porque se ha visto en las investigaciones que primero trabajar con ejercicios de cargas altas puede mejorar luego el rendimiento porque se
con los de cargas altas se reclutan más unidades motoras para ejecutar ese ejercicio, pues luego, como ya están activadas, pueden generar un efecto PAP en los ejercicios con menos carga y notar una mejoría en esos ejercicios. En el entrenamiento de pista de la tarde, esto es la parte principal, el entrenamiento, ¿vale? Luego, anteriormente a eso, pues probablemente haya un calentamiento, ejercicios técnicos de coordinación brazos-pierna, tipo marcha, tipo skip, ejercicios orientados a que no pase mucho tiempo, que la persona pues no abra la pierna para que cuanto antes pise el suelo, pues más rápido va a poder aplicar fuerza, etc. Y después haríamos ese entrenamiento, que son salidas con medball, con el objetivo que comentaba antes, de trabajar esa fase de ataque, esa pequeña salida, aceleraciones con carga, que esto se puede ser pues, con chaleco, puede ser empujando un trineo pesado, puede ser arrastrando un trineo, y un sprint, por ejemplo, en posición de salida, ir a por un objeto que está a lo mejor una pelota de tenis cayendo a 10-15 metros y cogerla, ¿no? Y el día siguiente, el entrenamiento de pista de la mañana, pues lo mismo, tendría una parte de calentamiento y luego el entrenamiento principal. El skip, que sería en una distancia bastante larga, ir aplicando fuerza en tipo triple salto, tipo zancadas. Luego arrastres ligeros, he puesto 40 metros, pero bueno, pueden ser 30, 60 en función de nuestro objetivo. Para entrenamiento, cuando hacemos entrenamiento con arrastres, se utiliza en la literatura que para el ligero más o menos es el 10% del peso corporal del deportista, pero esto hay que cogerlo con pinzas, porque realmente dos sujetos con el mismo peso van a tener una velocidad y fuerza totalmente diferente. Y a lo mejor para uno es un peso excesivo y para otro es un peso muy ligero. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando elegimos esto es que los arrastres ligeros son para incidir en la fase final del sprint y que no le suponga un impedimento en el gesto técnico. Y más o menos pues ese 10% suele concordar bastante. Si utilizamos cargas muy altas en el trineo, lo que vamos a trabajar es la fase acelerativa, la primera fase del sprint, porque vamos a tener que pegarle un tirón muy fuerte al trineo, que es lo que pasa en el sprint. En esa fase acelerativa, los primeros pasos pues, son muy fuertes, hay que vencer mucha fuerza. Y en el entrenamiento del sprint, una consideración que se da es no superar una pérdida a lo largo de los sprints en el entrenamiento, no superar una pérdida del 10% desde el primer sprint. Desde el sprint más rápido, no perder un 10% de velocidad. Si perdemos más, incluso para mí es incluso menos del 10%, si perdemos más estaremos generando una fatiga bastante alta. Incluso si dentro de los sprints no recuperamos bien y generamos mucha fatiga, pues estaremos trabajando un objetivo totalmente diferente, que es la resistencia al sprint repetido, que puede ser interesante si nuestro deportista a lo mejor no es un buen mantenedor de la velocidad y si es buen acelerador, pero tenemos que saber que el objetivo es diferente. Si generamos fatiga, así no generamos fatiga. Y para mejorar el sprint, en principio, pérdidas de velocidad inferiores al 10% sería lo óptimo. Y nada, pues esta ha sido un poco la presentación. Creo que me he ido un poco de la media hora. Pero bueno, os dejo aquí las referencias que he utilizado. Sobre todo, pues me baso siempre en Vadillo, que fue mi profesor y es de los que más ha publicado en relación a la programación de entrenamiento de fuerza y la pérdida de velocidad. Y bueno, ahí podéis ver diferentes fuentes donde sacar esto, que al final no es algo que me invente yo, sino que está en la literatura.